La plataforma ha recibido críticas intensas a lo largo de su historia por no remunerar a los peleadores con bolsas tan generosas como en el boxeo u otros deportes populares en Estados Unidos. En la compañía, los peleadores reciben un salario base y pueden obtener bonificaciones por su desempeño o un porcentaje de las ventas del evento, aunque esto último es principalmente para campeones o estrellas destacadas. La siguiente lista muestra los 10 pagos más altos reportados en la historia de la UFC, excluyendo bonificaciones y porcentajes de ventas, centrándose solo en los salarios fijos reportados a los médicos. Se evitó repetir nombres para no favorecer a Conor McGregor en los primeros lugares. Dan Henderson, $800.000. En su pelea de julio de 2016 contra Héctor Lombard, el veterano Dan Henderson ganó $800.000. Esta fue su pelea número 46, a la edad increíble de 47 años, lo que demuestra una larga carrera bien compensada. Henderson había perdido 6 de sus últimas 8 peleas antes de este combate, pero logró una victoria impresionante esa noche con un codazo espectacular. Alistair Overeem, $850.000. Durante su tiempo en la UFC, Alistair Overeem siempre tuvo uno de los contratos más lucrativos. Su historial en el deporte y su potencial como campeón aseguraron un contrato costoso. En UFC 218, derrotó a Francis Ngannou y se llevó $850.000, una cifra que parece baja considerando su actuación esa noche. Después de esa noche, tendría 7 peleas más en la compañía, pero no lograría obtener el cinturón y se retiraría de la UFC a mediados de 2021. Es reconfortante saber que fue bien compensado, ya que es uno de los peleadores más castigados que hemos visto, habiendo sufrido 15 knockouts en su larga carrera. Esperamos que nunca tenga que volver a pelear por necesidad. Daniel Cormier, $1 millón. Cormier siempre mantuvo una excelente relación con la UFC y sigue trabajando como comentarista para la compañía. Es sorprendente que haya sido tan bien remunerado, considerando que no tenía un agente y manejaba sus acuerdos por sí mismo. En UFC 220, al defender su cinturón contra Volkan Oezdemir, recibió $1 millón en una pelea que dominó por completo. Es inevitable pensar que esto podría estar relacionado con que la UFC lo había hecho pelear contra Jon Jones apenas 6 meses antes, y que el año anterior, su pelea contra Jones se canceló cuando su oponente dio positivo un día antes del combate. La difícil situación de Cormier, con la cancelación de su pelea y luego su peor derrota, probablemente llevó a la compañía a querer compensarlo de alguna manera, como a pocos peleadores en la historia. Stipe Miocic, $1.300.000. En mayo de 2017, antes de UFC 211, Miocic igualó el récord de más defensas consecutivas del título para un campeón de peso completo. En su siguiente pelea contra Francis Ngannou, Miocic rompió el récord y finalmente fue compensado como merecía. Recibió $1.300.000, un incentivo muy necesario considerando que Miocic estaba invicto en la UFC hasta ese momento y acababa de derrotar al entonces campeón. Parecía estar completamente tranquilo y se llevó una decisión unánime cómoda, en UFC 220, donde además recibió su mejor pago hasta la fecha, superó a Caín Velázquez al llegar a 3 defensas de título seguidas. Khabib Nurmagomedov, $2 millones. Después de la avalancha de controversias con Conor McGregor, incluyendo el ataque al autobús del ruso y semanas de acusaciones en entrevistas y conferencias de prensa, Khabib pudo cosechar los frutos del trabajo promocional de su némesis al recibir uno de los sueldos más altos de la historia en UFC 229, donde se enfrentaron. Permaneció invicto con una sumisión en el cuarto asalto y se convirtió en una enorme estrella en su Daguestán natal. Desde ese día, pasó de ser un campeón de la UFC a una celebridad en Rusia y en el mundo del deporte. Cabe destacar que este evento es hasta la fecha el más vendido en la historia de la UFC, con 2.200.000 de ventas. En ese momento, el ruso sostenía el cinturón, lo que le daba derecho contractualmente a un porcentaje de estas ventas. Después de esa noche, se convirtió en el multimillonario que conocemos y ha ayudado considerablemente a su comunidad con ese dinero. Nate Diaz, $2 millones. La caravana de dinero también llegó al polémico peleador de California, Nate Diaz.
Era un peleador de media tabla que había competido en peso ligero y peso welter, con un modesto récord de 13 victorias y 8 derrotas en la UFC. Más conocido por ser el hermano menor de Nick Diaz, Nate no era realmente famoso por sí mismo, sino considerado un peleador entretenido que no destacaba mucho. Sin embargo, en UFC 196 reemplazó a Rafael dos Anjos debido a una lesión y se enfrentó a McGregor, quien estaba en la cima de su popularidad. Diaz, sorprendentemente, sometió a McGregor en el segundo asalto y se convirtió en una enorme estrella. Ganó cientos de miles de seguidores en redes sociales y pasó de las sombras a aparecer en algunos de los programas más vistos del mundo. En su revancha 5 meses después, Diaz exigió un gran pago, recibiendo 2 millones, probablemente más de lo que había ganado en sus 9 años anteriores en la compañía. Aunque perdió la pelea por decisión, siguió siendo una gran estrella en la compañía y nunca volvió a recibir un pago similar. 4 Georges St-Pierre, $2,5 millones. Ser considerado el mejor de todos los tiempos tiene sus ventajas, como la oportunidad de pelear por el título mundial de una categoría diferente después de 4 años de inactividad, y que te paguen $2,5 por hacerlo. En 2017, Georges St-Pierre decidió regresar al deporte después de retirarse en 2013. Algunos especulan que lo hizo debido a la presión, ya que Conor McGregor acababa de convertirse en el primer peleador en sostener 2 cinturones de campeón simultáneamente. St-Pierre sintió que su posición como el mejor de la historia estaba amenazada, al menos brevemente, por lo que seleccionó a Michael Bisping, un campeón sorpresivo, como su rival perfecto para intentar capturar su segundo campeonato mundial. La pelea tuvo lugar en enero y St-Pierre ganó por sumisión en el tercer asalto, convirtiéndose en un doble campeón. Además de los récords que estableció durante su carrera, St-Pierre recibió una de las bolsas más grandes en la historia de la UFC, Brock Lesnar, $2,5 millones. Cuando Brock Lesnar dio positivo por esteroides después de su pelea en UFC 200 contra Mark Hunt, recibió una multa de $250,000. Sin embargo, Lesnar ganó $2,5 en la pelea, lo que parece haber hecho que su decisión de doparse valiera la pena financieramente. Volvió al deporte 5 años después de su retiro, aparentemente dopado para evadir las pruebas previas a la pelea, y dio positivo en la noche del combate. A pesar de las acusaciones de que la UFC y la comisión fueron imprudentes al permitirle competir sin pasar las pruebas antidopaje reglamentarias, Lesnar ha logrado evitar las repercusiones legales y financieras significativas hasta la fecha. Aunque la Comisión de Nevada puede impedirle competir, Lesnar ya está retirado, lo que hace que la multa sea uno de los castigos más inútiles de la historia. Básicamente, apareció 5 años después de su retiro, para una sola pelea en la que hizo trampa, y luego se retiró de nuevo habiendo cobrado una de las bolsas más grandes de la historia, sin sufrir consecuencias significativas. Ronda Rousey, 3 millones. La noche del 14 de noviembre de 2015, la carrera de la peleadora más popular de la historia, Ronda Rousey, fue brutalmente interrumpida por una patada a la cabeza de Holly Holm. Esto marcó el comienzo del declive de Rousey, quien dejaría el deporte un año después de una derrota más. Aunque hubo controversias y dudas sobre su verdadero nivel en las MMA, Rousey puede consolarse con el hecho de que hasta ese momento había establecido el récord del mayor salario cobrado por una pelea de MMA, superando incluso a los hombres en la compañía, al recibir $3 millones más un porcentaje del pago por evento. Nadie en este deporte había recibido una cifra tan alta, lo que representa un paso importante para demostrar el potencial de las MMA femeninas, que apenas 3 años antes ni siquiera existían en la UFC. Hasta la fecha, Ronda Rousey sigue teniendo el segundo mayor salario fijo en la historia del deporte, y es la única mujer que ha logrado entrar en nuestra lista. En el primer lugar de la lista está Conor McGregor, con 5 millones. McGregor ha sido fundamental en la generación de ingresos y la creación de estrellas como Nate Diaz y Khabib Nurmagomedov, quienes probablemente habrían sido populares, pero no al nivel que alcanzaron después de enfrentarse a McGregor. Los 5 eventos más vendidos en la historia de la UFC son todas las peleas de McGregor, su pelea contra Nate Diaz, su tercera pelea de contrato, seguida de su segunda pelea contra Nate Diaz en UFC 202,
Y finalmente, su regreso después de un año de ausencia del deporte. Estos números indican claramente que McGregor ha sido la mejor inversión en la historia de la UFC, y su salario lo refleja. Él gana decenas de millones de dólares cada vez que pelea, principalmente por el porcentaje del pago por evento, que es siempre muy alto debido a la popularidad de los eventos en los que participa. Su salario fijo también es el más alto en la historia de la compañía. Los 5 millones que recibió en UFC 257, donde perdió ante Dustin Poirier, representan más de lo que el peleador promedio gana en toda su carrera.